Capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. O sea, se empezó a armar un ejército, ya se puso peligroso, quién sabe qué planes tenía. Bueno, ya sabemos los planes, me refiero en este punto. Curiosamente, recuerden lo que acabo de decir del cabello, que representa las puertas de la sabiduría. Curiosamente se habla de que hay 50 puertas de entendimiento. 50 puertas de entendimiento. Moshe llegó a entrar en la última una vez que murió, lo cual también se conecta con Shavuot, que son 50 días. El 50 es Shavuot, como si fuera el día en que entramos a la revelación. Por eso en Shavuot se dio la revelación de la Torah. Del montón de cabello que hay, parece que es 50. Son demasiados, sin embargo Yahweh tiene contado cada cabello que tenemos en la cabeza. Entonces vemos la relación entre el número 50, lo que representa en español, ¿verdad? Decir el número 50. Y que son el cabello, puertas del entendimiento, las cuales son 50. Entonces vean cómo en el capítulo anterior vemos que Absalom tenía un cabello como ninguno. Y ahora vemos que se hace de 50 hombres. Como la relación que hay entre las puertas de entendimiento que tenía sobre su cabeza y ahora el hecho de que lo está llevando, ese entendimiento errado, lo está llevando a la acción, haciéndose de 50 hombres que lo ayuden a pelear, básicamente. Materializándolo, exacto. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. El cráneo representa el domo, por eso Yahweh lo hizo así. Y, buen punto, como decía, las estrellas, que son 50, porque no las pudo contar Abraham, cuando Yahweh le dijo, y son puntitos, como cada puntito de cabello, ¿verdad? En la cabeza. Y también se puede decir que cada estrella se dice que es una entrada a otra realidad, o sea, son puertas dimensionales. De hecho, de ahí el término Stargate, puerta estrella, o estrella puerta, no sé cómo traducirlo. Y también, como les decía, aquí él está aspirando a ser rey con estas acciones. También hay que recordar, Amnón era el primogénito, quien está muerto, entonces nada raro que Absalom dice, ay, me queda a mí. Sin embargo, por haber matado a Amnón, pues no tanto, pero él se lo está, básicamente lo está tomando, mientras que después vemos que Yahweh tenía todo preparado para Shlomo, lo cual también es particular, porque si Absalom representa a Hillel, Shlomo representa a Micael, ¿verdad? Puesto que, como dije ahora, ya que David está como rey y Absalom, que se va a revelar, es su hijo, ahora David llega a representar a Yahweh. Absalom a Hillel, Micael a Shlomo. Y qué sorprendente que Absalom significa padre de paz, Shlomo significa paz. Mi punto es, Absalom y Shlomo tienen la misma raíz de nombre, como los dos malachim, conectados con una misma autoridad. Se levantaba Absalom de mañana, ¿verdad? También vemos que le puso ganas, porque el que se levantara a la mañana, eso indica, estaba muy dedicado en hacer esto, muy interesado. Se levantaba Absalom de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta. Vean qué particular, no en el camino, al lado del camino. Obviamente era para no estorbar, se podría decir, pero esto se conecta con lo que se le dice a Dan en Génesis 49, recuerdan, que dice, será Dan serpiente junto al camino. Absalom se ponía junto al camino como si fuera serpiente, porque representa a la serpiente Hillel. ¿Me explico? Y fue el que condenó a su hermano y lo mató, como si fuera el que lleva a cabo el juicio. David no le dijo que lo hiciera, él lo hizo, que sería como lo que hacía Lucifer sin que Yahweh le dijera, y por eso perdió la autoridad, como matar a Mashiach. ¿Sí me explico? Que era lo que les decía con respecto a lo de David. Y Yahweh nos dice qué es lo que va a pasar, no quiere decir que él lo haga pasar. Y Yahweh nos dijo que Yahushua iba a morir, no quiere decir que él lo mató, fue Hillel. Está claro, por su envidia y demás. Entonces, será Dan serpiente junto al camino. Curiosamente, de Dan fue que salió Sansón, el del cabello largo. Y ahora vemos a Absalom, que es de la tribu de Judá, pero se conecta con Dan por su cabello y estar junto al camino y sus acciones eventuales. ¿Estamos? Se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Normalmente en la puerta de la ciudad era donde se reunían todos los ancianos, los sabios, a conversar de lo más profundo que pudieran, de lo nuevo.  'nuevo. Bueno, eso más bien era en otros lados, pero...
De todo lo que hubiera que hablar en el pueblo, se hablaba a la puerta. Entonces normalmente si querían encontrarse con todo el mundo iban a la puerta porque ahí iba a entrar la gente, salir la gente, entonces iban a ver a todo el mundo. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey, entonces vean, estaba a la puerta esperando que viniera gente a buscar al rey. Entonces Absalón ahí aprovechaba y le decía, anda buscando al rey, yo le puedo ayudar. Y así se los empezaba a ganar. Y eso es lo que hace Lucifer. Lucifer era el que tenía que llevarle la alabanza, la estima, la oración a Yahweh, decir, ve, aquí lo que piden, aquí es lo que lo alaban. Pero él empezó a decir, ¿sabe qué? Mejor a mí. Yo quiero ser alabado porque es la más hermoso de los ángeles. Y cuando Yahweh, cuando el pueblo mandaba oraciones a Yahweh, él decía, ¿sabe qué? Le voy a responder yo. Y así me adoran a mí. ¿Sabe qué? Voy a hacerlo yo. Entonces así empezó a quitarle la estima al Padre y dejársela a él. Y eso empezó a hacer que la humanidad empezara a desconfiar del poderoso, como si fuera Heilel, como la gente que hoy en día dice que Yahweh es malo porque están juzgando a Lucifer como si fuera el poderoso. ¿Sí me explico? También se conecta, ¿se acuerdan cuando Yahushua explica una parábola que menciona un hombre, el siervo impío, pero que era astuto? Que cuando lo echaron de su trabajo se fue a donde los demás siervos y le decía, ¿usted cuánto le debe al soberano? Ok, le voy a quitar de la cuenta 50 barriles, le debe 50. Entonces empezó según él a quitar pecados, a responder oraciones, para que lo dejaran entrar en sus habitaciones. Y por eso la escritura dice en Apocalipsis 12 que llega un momento donde ya no se haya lugar para Satanás en el cielo, porque anduvo de un lugar a otro y se le fue quitando lugar en todo lado que iba por su rebelión. Dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Vean cómo empieza a manipular y a dejar al rey mal, a su propio padre, a quien ya había podido ver, y aún así se revela. ¿Verdad? Sorprendente es lo que hace Lucifer. También vea que aquí no dice que si alguien tenía la razón, entonces le decía esto. No, a todo el que llegaba le decía, tus palabras son buenas y justas, tenés la razón, pero el rey no te va a hacer caso. No hay nadie con el rey que le ayude a usted, ¿verdad? Entonces le daba la razón a todo el mundo, o sea, hacía acepción de personas. No reconocía al culpable en realidad, puesto que le decía a todo el mundo que le daba la razón. Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadió Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país? Comentario aquí dice, la palabra juez podría tener en este contexto un matiz particular. Al emplear este término, Absalón evoca probablemente a los antiguos jueces o caudillos de Israel que habían salvado al pueblo en tiempos de grave peligro. ¿Verdad? Los Shoftim, los jueces, el libro de jueces es el tiempo que hubo entre el momento en que se entró la tierra prometida y cuando Yahweh estableció un rey, el rey Saúl. Entre esos dos tiempos fueron bastantes años. Hubo jueces, entre esos Sansón. Jueces no de la manera que uno lo piensa, como uno va a la corte y está el juez y con la peluca, y le decide el juicio a las dos partes, sino jueces en el sentido de que Yahweh los llevaba a hacer justicia, destruyendo al enemigo que estaba atacando a Israel. Entonces, en cierta forma, Absalón ahí se está poniendo por juez, lo cual es particular también porque una vez más se conecta con Sansón. El aspecto negativo es como Sansón, el positivo, al cual traicionan y matan, y Absalón el negativo, el cual es traicionero y mata. Ambos cabello largo, se conectan con Dan. Uno es de Dan, el otro espiritualmente, por decirlo así. Y todo lo demás que ya he venido mencionando, espero esté claro. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces vea cómo empieza a desviar a la gente del rey, empieza a dejar al rey en mal, así como Heilel empezó a dejar a Yahweh en mal, y queriendo ser el que tomaba el control del pueblo. Además de lo que decía ahora, se estaba poniendo como juez, lo cual ya lo había hecho al matar a Amnón. ¿Verdad? Lo que decíamos ahora, él se convirtió en juez al matar a Amnón, y aquí está diciendo, ahora me voy a hacer de un grupo de gente porque quizá Yahweh me va a poner por juez, quizás soy el nuevo juez del pueblo. Decía,
Añadía Absalom: ¿quién me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Vean eso, qué manipulación, ¿verdad? Solo el hecho de empezar así algo al hablar me parece, dan ganas como de que no reciba nada en la vida, porque es pura manipulación, poniendo ese sentimiento en las personas como, haciéndose la víctima, como decías ahora. ¿Quién me va a poner a mí de juez aquí? Si yo fuera juez, ustedes estarían bien. ¿Verdad? Eso es lo que les quiere decir. Y al decir quién, es como diciendo, ustedes son los que me pueden poner por juez. Entonces, primero les dice, sí, tenés razón. Sí, podrías ganar el caso, solo que de ahí es el rey el que decide. Si alguien como usted me pusiera a mí como juez, te iría súper bien. ¿Quién me pondría como juez? Oh. Y ahí está el montón de gente manipulada. Hagámoslo rey, ¿por qué no lo hacemos rey? Véalo, pobrecito. Las prostitutas normalmente se ponen en las esquinas para que el viento lleve el olor de su perfume a todos los hombres que andan cerca. Entonces, normalmente las mujeres, las prostitutas se ponen en las esquinas, así como un cruce de calles, tiene 4 esquinas, ¿verdad? Claramente. Y normalmente, yo no sé si han oído de los que han vendido el alma, en una de las historias más conocidas de artistas que han vendido el alma, por ejemplo, el papá del rock and roll en Estados Unidos vendió el alma en un cruce, porque es el cruce, o sea, lo hizo literalmente en un cruce por lo que representa espiritualmente el cruce. El hecho de que usted va por un camino y de repente se encuentra con el enemigo y dice, ok, voy por allá. ¿Sí me explico? Entonces el enemigo llega y usted va por el camino y el enemigo se cruza para tratar de desviarlo a derecha o izquierda. Entonces, aquí vemos a Absalom ante la puerta tratando de desviar a la gente del rey, siendo Yahushua la puerta, Yahweh el rey, y Absalom, Heilel, antes de la puerta para decirle a la gente, no, mejor vaya por aquí, no, mejor vaya por allá, acépteme a mí, diciendo ser el destino, cuando todavía está la puerta y el rey, siendo Yahushua la puerta, como él dijo en Juan 10. ¿Quién me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, oigan esto, ¿verdad? Porque obviamente él deseaba honor, estima, pero aquí estaba siendo astuto, volvemos a lo mismo. Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelíes que venían ante el rey a juicio. Y así les robaba Absalom el corazón a los de Israel. ¿Ven lo que les robaba el corazón? Los estaba manipulando hasta el punto de que se los ganaba completamente. Pero por eso utiliza la palabra robo, porque les estaba robando robando el corazón a través de la manipulación. De esta manera hacía con todos los israelíes que venían ante el rey a juicio, y así les robaba Absalom el corazón a los de Israel. Dice aquí corazón, en el lenguaje del antiguo pacto, robar el corazón no es solo ganarse el afecto, sino convencer intelectualmente y hacer que se tome una decisión. Y verá, al decir robar el corazón, una vez más se conecta con Heilel como el que roba la estima, la verdad del corazón de los hombres, etc. Dice, al cabo de 4 años, Absalom dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Yahweh. Aquí otro comentario. Hebrón era la ciudad donde la gente de Yahudá había proclamado rey a David. Entonces dice, al cabo de 4 años, también vean esto que interesante, al cabo de 4 años, después de haber pasado 2 años, que no había visto al rey, como si fueran los 2 años, los 2 milenios, y los 4 años, los primeros 3 años y medio de los 2 testigos. Recuerden que 3 años y medio, ese medio es parte del 4.º año. ¿Está claro? Entonces a los 2 testigos los van a matar en el 4.º año, que es cuando Heilel se va a manifestar en el mundo como si fuera Elohim. ¿Está claro? Al cabo de 4 años, Absalom dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Yahweh, porque cuando estaba en Geshur de Siria, tu siervo hizo este voto. Si Yahweh me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Yahweh. Ve en paz, le dijo el rey. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, como Tecoa. ¿Recuerdan? Que habíamos visto lo de Tecoa en el capítulo anterior, que es el toque de la trompeta. Y eso era el lugar de donde se había llamado la mujer, ¿verdad? Astuta. La mujer astuta que se conecta con el espíritu de sabiduría diabólica que usó la serpiente para engañar a la mujer. Ahora Absalom está utilizando esa misma astucia, según él, para
reemplazar al rey. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: imagínense cuánto los había manipulado como para que ya tanta gente en Israel estuviera dispuesta a hacer esto. También el hecho de que va a Hebrón, que es donde hicieron a David rey, ahora le está diciendo: voy a ir al mismo lugar porque me van a hacer rey a mí. Que sería como eso que decías: voy a ir al monte, ahí dice el monte del norte, el monte de reunión, los extremos del norte, dice Lucifer en Isaías 14, y me sentaré y seré como el Altísimo. Entonces dice aquí: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. Aquí un comentario: el sonido de la trompeta no solo llamaba a la guerra, también era una parte importante en las ceremonias de entronización real. De hecho, por eso lo de los años de los reyes se conecta con Tishri, y en Yom Teruah es cuando se toca con trompeta, que ya se escogió al último en el sentido de que lo agarran para matarlo, y su muerte lo va a llevar a ser el rey. Dice: cuando oigan el sonido de trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén. Una vez más, Reish quería ser cabeza. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, así como la mayoría de la gente hoy en día no sabe nada acerca de lo que está por hacer Heilel. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Giló a Ahitofel. Lo que les decía de Ahitofel, aquí se va a empezar a dar. Aquí dicen: es un poblado muy cercano a Hebrón, en el territorio de Yahudá. Vamos a ver el nombre: Giló. Exilio. Sí, como Geulá, que ya viene siendo la redención del exilio. Giló, y se conecta con círculo también, porque el exilio es como ir a dar la vuelta por las naciones, ¿verdad? Vaya a hacer una vuelta. Entonces, por eso la conexión con Galá. De hecho, son las mismas letras. Ahitofel era del exilio. Qué curioso que representa a Judas, el que merece ser exiliado. Ahitofel, sí, mi hermano es tonto. Ahora, qué curioso que Ahitofel era tan sabio que, bueno, si es que no sé si llamarlo sabio por el error que comete, pero sería sabiduría de la. Pero el punto es que Ahitofel era un consejero, tan buen consejero, que se dice que era como buscar el consejo directamente en la Torá. Se sabía la Torá al pie de la letra, y pedir un consejo a Ahitofel era como buscarlo en la Torá directa. Entonces no había consejero como él. Tal vez por eso, al ser él tan sabio, hacía que cualquier otro se viera tonto. Por ende, mi hermano es tonto. ¿Se me explica? Decía, Giló, ¿verdad? Que Giló era exilio, que era lo que merecía Absalón. Vean qué particular también, porque Absalón había estado exiliado. Por consejo de Joab, David le dice: venga. Y en cierta manera, eso fue lo que pudo haber provocado esto que se está dando aquí. Porque tuvo la oportunidad de estar en Jerusalén para convencer a todo el mundo, y etcétera, etcétera. Dice: mientras Absalón, con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a la ciudad de Giló a Ahitofel, el Gilonita, consejero de David. Entonces vean el descaro que manda a traer el consejero de David directo, el consejero del rey. Y repito, el salmo que se toma como profecía de Judas, se toma porque así es, en el Nuevo Pacto lo vemos. Ese salmo estaba escrito por David refiriéndose a Ahitofel. Entonces Ahitofel es un Judas, lo cual también indicaría muy posiblemente que Judas tenía mucho conocimiento de la Torá, mucho entendimiento de la Torá, no de la misericordia, no del plan, no de la profecía necesariamente. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Llegó un mensajero a donde estaba David. Aquí un comentario dice: los personajes con los que se encontró David en el camino van a reaparecer más tarde cuando se haya resuelto el conflicto. El tema predominante en estos encuentros es la lealtad o deslealtad hacia David. En este relato David aparece como el hombre humillado pero sometido totalmente a la voluntad de Elohim. Vean eso, qué importante. Es un rey y es humillado, pero se mantiene firme confiando en que todo es la voluntad de Yahweh, y así debemos ser. Cualquier rey, cuando siente que se le está yendo un poco del poder o que lo están humillando, desarma todo y se vuelve el peor líder que puede haber. Entonces,
vemos a David todo lo contrario. Y aquí, como les decía, esto viene a representar cuando Heilel va a matar a los 2 testigos, que van a humillar al último. Llegó un mensajero donde estaba David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Llegó un mensajero, vamos a ver si ese mensajero, la palabra que utilice, porque si es malach sería muy particular, ¿verdad? Dice: Vayavou Hamagid el David, diciendo, nada más dice, y él vino y declaró a David. Entonces por eso uno pone un mensajero, en el otro ponen alguien. Vino una persona, también se podría ver como del mismo, o sea, esto se puede ver como si fuera Yahweh mismo mandándole un mensaje a través de una persona X, y por eso dice, él vino y le dijo a David. O sea, Yahweh quiso mandarle este mensaje a David para que se diera cuenta de lo que estaba pasando en su hogar. Hayaleb Ish Israel. Qué curioso que habla en singular. Dice: está el corazón del hombre de Israel detrás de Absalom. Estoy traduciéndolo literalmente. Punto es que Israel estaba como un solo hombre a quien Absalom le había robado el corazón. Todo el pueblo se estaba yendo tras Absalom como si fuera un solo hombre, ese es el punto. Entonces, llegó un mensajero donde estaba David diciendo: el corazón de todo, por eso dice un corazón, el corazón de todo Israel se va tras Absalom. También recordemos que David tenía un corazón como el corazón de Yahweh, pero el pueblo al parecer no, porque se está yendo tras Absalom. Recuerden que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces la humanidad, por ese corazón engañoso, se está dejando llevar, como le dicen, siga su corazón, y se están yendo por doctrinas falsas de Heilel, como si fuera Absalom. Pero el último, como David, tiene un corazón como Yahweh, y por eso llega a determinar a través del entendimiento la doctrina verdadera para revelársela a sus escogidos, los escogidos de Yahweh. Entonces el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalom. Qué sorprendente que el rey David diga huyamos. Por un lado se puede conectar con la huida, claramente, cuando se va a manifestar ya Lucifer como el rey del mundo, que los escogidos digan huyamos, porque lo que está por hacer nos puede destruir, nos va a venir a matar, entonces mejor huyamos. Por otro lado, también muestra la sabiduría del rey, en el sentido de que reconoce, si puede perder, mejor huir, ¿verdad? Que digan, aquí huyó, que aquí murió. Entonces estaba usando la sabiduría, la astucia, y dice, no, mejor me voy. Por otro lado también, al ser el rey y papá, está diciendo, yo no voy a pelear con mi hijo, yo no voy a hacerle ningún daño a mi hijo, por más que él lo quiera hacérmelo a mí, así que mejor me voy. Además de que le dicen, todo el pueblo se fue con él, dice, ay, no tenemos qué hacer aquí ya. Pero repito, sigue confiando en Yahweh, por más que uno no sepa por qué están pasando lo que le pase, debe entender que Yahweh es perfecto y nada va a pasar si no es porque Él lo permite o su voluntad. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, nos cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada. Vuelvo y repito, vean eso, daos prisa a partir, como cuando Yahushua le dice, huyan, no se devuelvan por nada, no tomen la capa, no tomen nada, huya donde sea que esté. Los siervos del rey le respondieron, tus siervos están listos para todo lo que nuestro soberano y rey decida. Vean qué bendición, claramente eso quiere decir, si quiere que peleemos, peleamos, si quiere que huyamos, huimos. Pero no diciendo, ay rey, ¿cómo se le ocurre a usted? Miedoso. Vaya usted si quiere, ¿verdad? Nada de eso, usted es el rey, usted manda, que es como el cuerpo hablándole a la cabeza. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Caminamos? ¿Nos quedamos aquí? El rey salió entonces, seguido de toda su familia, y dejó el rey a 10 concubinas para que guardaran la casa. Deja 10 de sus concubinas, también, ¿verdad? Particular, ya tenía varias esposas, también 10 concubinas. Las deja cuidando la casa. Que sí, no sé cómo ver eso, no sé cómo, o sea, el padre sabrá, porque obviamente el corazón de David era como el corazón de Yahweh, pero aquí esta decisión no sé qué tan sabia haya sido, porque a él se le había dicho que iba a llegar un hombre de su propia familia que se iba a acostar con sus mujeres. Aquí él, sin darse cuenta, está dejando a 10 de sus mujeres indefensas para que llegue un hombre de su familia y las tome. Entonces no sé si debió tomarlo en cuenta como para decir, no, dejemos la casa sola, o
Ok, pero es particular que deja estas 10 mujeres ahí. Ahora, vean que son concubinas, no son esposas. Los muchos, exacto. Entonces, al ser las concubinas son los muchos, que esos no huyen, se quedan en la casa, porque uno será tomado y el otro dejado, como ellas fueron tomadas por Absalom, sexualmente hablando. ¿Sí está claro? Entonces, vean que particular Yahushua dice, huyan, porque en esa noche habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Eso significa, el que huye se salva, el que es tomado le ponen la marca, el que es tomado lo matan, el que dejan le ponen la marca. En sí, los dos que quedan están en peligro. El que se pone la marca, condenado eternamente. El que lo agarran, se lo llevan a morir. Entonces, vean cómo las esposas representan a los pocos, las concubinas a los muchos. Él deja las concubinas. 10. Como la perfección celestial, los 10 dichos a través de los cuales Yahweh hizo la creación, pero también como los 10 mandamientos. Recuerden que los muchos que son justificados después de la muerte son los que cumplían los mandamientos, solo que no tenían el nombre. ¿Está claro? Entonces cumplen los mandamientos, como vemos en Apocalipsis 12 al final, como estas 10 concubinas que representan los mandamientos. Los justos que cumplen los mandamientos, como para que después de la muerte sean justificados. Y también tristemente son los que están ahí esperando a Heilel, porque no entienden lo que está pasando, ¿verdad? Los muchos. Y dejó el rey a 10 concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Todos sus siervos estaban a su lado, todos los cereteos y peleteos, todos los geteos, y 600 hombres que le habían seguido a pie desde Gat, iban delante del rey. Gat se conecta, es la presa, la prensa de aceite, y se conecta con la prensa o el estripar las uvas, ¿verdad? Así como se estripa el aceite, el olivo, las aceitunas, para que salga el aceite, se estripan las uvas para que salga el vino. Entonces, curiosamente, cuando los muchos los agarran, se los llevan al lagar de la ira, que es pisado por el último, que es como David. Entonces, todos los geteos y 600 hombres que le habían seguido a pie también. 600 hombres. ¿Cuánta gente salió con Moshe de Egipto? 600,000. Confirma que esto es el segundo éxodo. La huida con lo anterior. ¿Estamos claros? Muy importante. Entonces está representando la huida cuando se va a manifestar Heilel como Absalom aquí. 600 hombres detrás de él, como los 600,000 que iban detrás de Moshe. También al llegar al séptimo milenio, que es en el año 6000, un cero extra. Todos los cereteos y peleteos, todos los geteos y 600 hombres que le habían seguido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, el geteo. Itai procedía de la ciudad filistea de Gat y llegó a ser comandante del ejército de David. De hecho, Itai se podría decir Iti o Ti. Se pueden ver varias cosas ahí, como mi señal o conmigo. Conmigo es el significado que le dan. Iti, conmigo. La yud final, la i es migo, la alef tav es el con. Entonces, Itai significa conmigo, pero muy sorprendentemente, ¿verdad? Por lo que representan las letras hebreas, y hemos hablado de lo que estamos viendo aquí con la escritura, 411 el valor numérico por si algo. Esto es una palabra que no se traduce en ningún idioma, es solo hebrea. Tiene 4 funciones en el hebreo. Básicamente es como una flecha que indica de qué se está hablando. En este caso se está utilizando con una letra extra, en cuyo caso funciona como conmigo, la yud siendo 1, como la i en inglés, ¿verdad? I, ¿verdad? La i que es I, como I am. Entonces la yud como la i de yo soy, y et como de con. Entonces esto lo traducen Itai, en este caso, como el nombre. Pero vean cómo esto es el Aleph Tav, primero y último. Se puede hablar aquí de los 10 mandamientos, las 10 concubinas que dejó de lado. También el hecho de, curiosamente, en pictográfico,
primero es una cabeza de becerro, lo segundo una cruz y lo tercero un brazo o una mano. Entonces como el primero, porque es la primera letra del Aleph Bet, el primero, la fuerza, porque todo lo puedo decir que me fortalece, lo que representa la Aleph. El primero sería colgado de una cruz para cumplir la obra, o clavada sus manos, ¿verdad? Con sus manos clavadas en la cruz, el primero completaría la obra en el madero para darnos la fuerza. Así como también recuerden que una vez que matan al último, como dije, representado aquí por la humillación por la que está pasando David, cuando matan al último, este se hace uno con el primero, siendo el último la Taf. Entonces aquí representando, por ejemplo, que se hicieron uno. Vean esto que perfecto. Primero y último se hacen uno en la mano, como lo dice Ezequiel 37, que Yahweh le dice a Ezequiel: agarre un tronco que represente a Yahudá y agarre uno que represente a Yahusef, y esos dos troncos se volverán uno en tu mano, representando al descendiente de Yahudá, Yahushua HaMashiach, el descendiente de Yahusef, testigo como Moshe, a Levitab, se hacen uno en la mano, y así vamos a poder estar con el Padre eternamente, conmigo. Ezequiel 37 dice: así ha dicho Yahweh el soberano, yo tomo el leño de Yosef, que está en la mano de Efraín, y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el leño de Yahudá, haré de ellos un solo leño, y será uno en mi mano. Ahora entonces en la mano la Yud, el tronco de Yahudá, la Aleph, el tronco de Yahusef, la Tav, para poder estar con el Padre eternamente. Entonces, volviendo a Samuel, dice: y dijo el rey a Itai, el geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey. Pues vean qué sorprendente, ya está diciéndole a Absalón rey, porque este es el rey hablando, y dice: vaya, quédate con el rey. ¿Verdad? Como el rey del mundo. Una cosa es el rey de Yahweh, el rey que Yahweh establece, y otra cosa es el rey que el mundo quiere o que merece. Entonces dice: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, pues eres extranjero y estás desterrado también de tu lugar. Entonces, como diciéndole, usted no tiene por qué huir. O sea, no va, ya ha sido desterrado y ahora va a volver a ser desterrado solo por mi problema. Vaya, vuelva y usted va a estar bien con el rey, no va a haber problema. Pero de hecho viene algo más, dice: ayer viniste y voy a obligarte hoy a que andes con nosotros. ¿Verdad? Acabas de llegar a estar con nosotros, desterrado de su tierra, y ahora te voy a decir que tenemos que ser desterrados de aquí. Entonces vean el amor de David también, ¿verdad? El pensamiento de él como para preocuparse por un extranjero y decirle: no es necesario que usted venga, no es necesario que tengan todo lo negativo que trae el exilio por problema mío. Vayomer Hamelech el Itai Hagiti Lama Teilech, ¿para qué o por qué vienes con nosotros? Pero ahí está el ma, que se refiere al último, o se conecta con el último. Entonces dice: ayer viniste y hoy voy a obligarte a que andes con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, que Yahweh te muestre amor permanente y fidelidad. Vean qué hermoso, ¿verdad? Él está en su problema, lo quitan del trono, está huyendo y todavía tiene el tiempo para decirle a un extranjero que no tiene por qué pasar por ese sufrimiento. Y por otro lado le da esa bendición tan grande que le dice que Yahweh te muestre amor permanente y fidelidad. Que así sea con nosotros también. Itai respondió al rey diciendo: vive Elohim y vive mi soberano, el rey. Vean cómo David le dice: vaya donde el rey. Y él dice: no, usted es el rey, ¿qué le pasa? Usted es mi rey. Entonces, vive Elohim y vive mi soberano el rey, que para muerte o para vida, donde esté mi soberano el rey, allí estará también tu siervo. Por algo mi mamá me llamó Itai. Contigo voy a estar hasta que me muera. Ve pues, dice, entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Itai el geteo pasó con todos sus hombres y toda su familia. Todo el mundo lloraba a gritos
pasó toda la gente del torrente Cedrón. Dice que el torrente Cedrón se encuentra entre Jerusalén y el monte de los olivos, ¿verdad? Como representando el pasar el río, ¿verdad? Que representaría el pasar de esta vida a la otra, ya sea la transformación para los escogidos o el hecho de que ya está el exilio más claro, puesto que una vez que cruza el Cedrón ya se ve lejos de Jerusalén, que es la ciudad real, y dice, ahí sí, aquí está, ya se está dando mi fin. Pensaría en ese momento la carne, obviamente. Pasó toda la gente del torrente Cedrón, luego pasó el rey y todo el pueblo pasó por el camino que va al desierto. Vean como primero pasó la gente y después el rey, igual que Jacob, que pasa a su familia y después pasa a él, asegurándose que todo el mundo está bien del otro lado, ya pasa a él. Curiosamente, cuando hizo eso Jacob fue cuando se le hizo tarde y llegó Samael a pelear con él, ¿verdad? Y tuvo el pleito contra el Malach. Iban también con el Sadoc, justo, y todos los levitas que llevaban el arca del pacto. Entonces vean cómo se llevan el arca del pacto, muy importante. Es decir, yo le doy el trono, pero no se me va a llevar el trono de Yahweh. Qué particular también, porque recuerden que cuando el último muere y resucita, asciende, se deja ver el arca en el cielo. Entonces, aquí se dejó ver el arca, puesto que la andaban por ahí. Dice, iban también con él Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim, y asentaron el arca del pacto de Elohim, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Verdad? El Cohen. Aquí Sadoc llegó a ser el antepasado de una importante estirpe sacerdotal. Tanto así que en Ezequiel se menciona a Sadoc como el líder de los sacerdotes, como si fuera eterno. Porque cuando se habla del templo que está por darse, se utiliza a Sadoc como el ejemplo del líder sacerdotal, que se le dio ese honor. Ah, ok, te entiendo, sí, esparcidos por el mundo entero, por ende son extranjeros en papel, pero genéticamente o espiritualmente en este caso sí son de Yahudá. Por eso lo reconocen como rey, exactamente. Mientras que los otros, que sí son israelitas de la carne, reconocen a Absalón como rey. Muy buen punto, ¿verdad? Representa a esa gente que para el mundo es vil, para el mundo es gentil, pero para Yahweh es preciado, es escogido. Los suyos no lo recibieron, exacto. Ahí estaban los suyos rechazándolo y un gentil aceptándolo como rey. Sí, se puede conectar con Eliyahu por el hecho de que anda con él. También Eliyahu va a venir como gentil en el sentido de para la gente, así como el mismo último, por si algo. Pero también obviamente como los escogidos. Iban también con él Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim y se sentaron en el arca del pacto de Elohim. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, haz volver el arca de Elohim a la ciudad. Ven qué interesante, como les decía, qué sorprendente que se la llevó. Pero él mismo está pensándolo aquí diciendo, no, yo creo que no me debería llevar el arca. Si Yahweh me va a volver al trono, voy a volver a ver el arca. Si no, si es la voluntad de Yahweh que el rey sea Absalón, ¿por qué me va a llevar el arca? Entonces, por respeto a Yahweh, claramente, que dice, si es tu voluntad que yo ya no sea el rey, te voy a volver el arca, porque esa es tuya. Primero se la llevó como dando a entender, yo soy el rey, me están quitando, entonces me voy a llevar lo más importante del reino, que es el arca de Yahweh, la presencia de Elohim. Haz volver el arca de Elohim a la ciudad. Si hallo favor ante los ojos de Yahweh, él hará que vuelva y vea el arca y su Mishkan. ¡Ah, qué hermoso! La fe tan grande y también, bueno, que es parte de la fe, la confianza en el sentido de que dice, si Yahweh quiere vuelvo y si no, acepto su voluntad, por más difícil que sea. Así como también decía, el último lo matan, si vuelves porque Yahweh lo resucita. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente en Apocalipsis 11? Se deja ver el arca. Por ende se conecta con este punto. Él hará que vuelva y vea el arca y su Mishkan. Y dijo el rey a Sadoc, vuelve el Aarón de Elohim a la ciudad. Si encuentro favor ante los ojos de Yahweh y me hace volver para verlo a él. Y después dice Ve'ed Naveihu. Entonces, para verlo a él, aquí dice para ver el arca, pero por como está escrito se podría ver para ver, dice Oto, que es esa misma Et con una Vav. ¿Se acuerdan que la Vav, cuando es de pertenencia, se pronuncia como O? Entonces esto sería Oto, a él. En este caso no es con él, sino a él. Como el Et apuntando qué es lo que va a ver. Entonces, verlo a él, obviamente en el sentido físico lo que vería es el arca, pero sobre el arca está Yahweh, entonces como diciendo, me va a permitir llegar ante él nuevamente.
Y cuando dice Mishkan, utiliza una palabra diferente a la que normalmente se utiliza. Sí, aquí ponen habitación, que viene de Navé. Habitación es como el lugar del pastor y sus ovejas. Sí, como decir, me va a volver al redil. Y si dice, él hará que vuelva y vea el arca y su habitación. Y si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Qué respeto, hombre. O sea, y si no quiere, ¿verdad? Porque la mayoría de los hombres dirán, si no quiere, entonces, ¿qué? Obviamente perdiendo todo favor. Pero él dice, si no quiere, que haga lo que quiera conmigo. Vean la humildad de David como para estar dispuesto a convertirse en lo que sea después de haber sido el rey. Y me sorprende el sentido de que, digamos, como les digo, o sea, no es... Sí, es que es una humildad muy grande, pero además de eso, el punto de que yo... ¿Cómo lo pongo? Como les digo, la mayoría de la gente diría, y si no, entonces alabo, ¿verdad? Tú es el que pierde. Cosas así, porque no entienden lo que dicen. Pero algún otro tal vez, para no ofender a Yahweh, a ese punto tal vez diría, máteme, mejor quíteme la vida. Pero David no dice ni siquiera eso, él dice lo que usted quiera. Si quiere sigo viviendo pobre, humillado, exiliado, hasta que usted quiera, porque simplemente se va a hacer su voluntad y punto. Y eso es lo que hace que Yahweh lo vuelva a poner en el reino, porque se lo merece por esa actitud. ¿Sí me explico? Y así debemos ser nosotros, estar contentos con lo que sea que Yahweh nos da, porque vamos a saber que eso es lo mejor que podemos obtener en ese momento, aunque sea vergüenza si es necesario, nos va a ayudar a rectificar algo. La misma cuestión, ven el corazón de Absalón. Sí, si quiere que me mate, entonces, malcriado. Si quiere me mata. David ni siquiera llega a ese punto. Reconocimiento, exacto. Entonces, y si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al Cohen Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y vuelvan con vosotros vuestros dos hijos, Ahimás, tu hijo, y Abunatán, hijo de Abiatar. La razón por la que le da esta orden a él se menciona más adelante en 2 Samuel 17. Son solo 2 versos, entonces lo voy a leer rápidamente. 2 Samuel 17, 15 al 17. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Agitofel ha aconsejado así y así a Absalom y a los ancianos de Israel, y esto otro aconsejaré yo. Por tanto, mandad a dar aviso inmediatamente a David, no te quedes esta noche en los llanos del desierto, si no pasa enseguida. Eso lo veremos más adelante, entonces no voy a seguir leyendo. Básicamente es una estrategia de David para tener, por decirlo así, informantes dentro del reino de Absalom. Entonces le dice, vaya, devuélvase y usted ahí me manda ahí el mensaje. También al decirlo, usted es el vidente, entonces va a poder ver más allá que cualquier otra persona, porque es un tipo de profeta. ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y vuelvan con vosotros vuestros dos hijos, Ahimás, tu hijo, y Abunatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los llanos del desierto, que es lo que mencionan ahora en el 17, hasta que llegue una respuesta de vosotros que me traiga noticias. Sus valles del desierto, o llanos del desierto, es en el valle del río Yardén, al norte del Mar Muerto. Dice, entonces Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Elohim a Jerusalén y se quedaron allá. Yahweh subió a la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Vean qué particular, obviamente la cabeza cubierta por el sufrimiento es el punto, como cuando se cubrían con ceniza, otras cosas por el dolor, pero también con lo que mencionábamos ahora, es como que se le ocultó a él el entendimiento, puesto que se cubre la cabeza, como cuando uno está pasando por una aflicción tan dura y uno no sabe por qué es, más dura se hace la aflicción, ¿verdad? Si no sabe por qué la está pasando. Y eso es porque está cubierto de uno el entendimiento del por qué le está pasando lo que le está pasando. Yahweh le mantiene oculto la razón hasta que él decida, obviamente, pero una vez que le revela la razón, se vuelve más fácil la aflicción, se vuelve más fácil el camino, porque uno, ok, era por eso. Entonces ya sabe cómo arreglarlo, o por lo menos se le hace más fácil decir, me lo merezco. Entonces, David subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Vean, como si no tuviera evangelio, pies descalzos, como si no tuviera entendimiento, como si ya no fuera cabeza, puesto que está su cabeza cubierta. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza.
e iban llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David, dice: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Ahitofel. ¿Verdad? Obviamente, fijo, le molestó cuando se da cuenta como que mi consejero me traicionó, como Judas. Entonces vean la oración que hace: entorpece el consejo, porque él sabía, su consejo es muy buen consejo. Entonces, Yahweh, por favor, entorpécelo para que no logre aconsejarlo bien. Entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Elohim, ¿verdad?, el monte de los olivos, Husai, el arquita, le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: si vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalom: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces podrás desbaratar los planes de Ahitofel. Pero entonces viene Husai y le dice: Ahitofel te traicionó, está de consejero allá. Entonces David le dice: la verdad que me ayudaría más si usted va allá y se hace también el consejero. Así usted me va a poder pasar el mensaje. O, bueno, los del mensaje eran Sadok y Abiatar. Lo que iba a hacer aquí este hombre Husai era ayudar a entorpecer el consejo de Ahitofel. Entonces Ahitofel daba un consejo, Husai decía: yo creo que ese no es un buen consejo. Como un espía, sí, yo le aconsejaría hacer esto y esto. Entonces ese era el punto para que el consejo siempre tuviese obstáculo, el de Ahitofel. Husai, apresurado, como si en cierta forma le estuviera diciendo aquí: apresúrate a entorpecer, ¿verdad?, el consejo. Arquí, que era donde él venía, significa largura, bueno, sí. Husai, apresurándose. Entonces era como: apresúrese y vaya largo a donde están ellos y haga lo que tiene que hacer. Si vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalom: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces podrás desbaratar los planes de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los Kohanim, Sadok y Abiatar? ¿Verdad? Ya tendría 3 espías ahí. Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás al Cohen, a los Kohanim, Sadok y Abiatar. Con ellos están sus 2 hijos, Ahimaaz, el de Sadok, y Ahunatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que oigáis. Así fue Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalom entró en Jerusalén. Vean cómo utiliza la estrategia, y a pesar de que él dice: si es la voluntad de Yahweh que yo no siga al rey, está bien, pero voy a hacer lo que tengo que hacer mientras Yahweh me dé la sabiduría. Vean que envía 3 espías, como los 3 espías que mandó Yahweh a la tierra: Eliyahu, primero y último, Yahushua y testigo como Moshe. 3 espías que Yahweh manda a la tierra. También vea que era Sadok, Abiatar, Husai, Ahimaaz y Ahunatán, que representa el favor y la Torah, la instrucción. Como él les dio instrucción de ir y entorpecer el consejo, traer mensaje, por favor, a David. Entonces ahí él está buscando favor en estas 5 personas. También el 5 es la Hei, que es una ventana, representa revelación, ¿verdad? Las ventanas del alma para poder ver. Entonces es como: para yo poder ver qué está pasando allá, vayan ustedes 5, Hei, que representa revelación, y me traen el mensaje. Tanto así que le dice a Sadok: ¿no es usted el vidente? Para poder ver qué estaba pasando allá y se le revelara a él como por una ventana, manda a 5 personas. ¿Está claro? Pero como dije, 3 principales, los 3 enviados de Yahweh. De hecho hubo 3 espías también importantes: Caleb, Josué, Yahushua y Pinjas. Pinjas es de Eliyahu. Se puede ver Caleb y Yahushua. Yahushua obviamente como primero, Caleb como el último, dependiendo como los veamos, hay intercambios. Estaba viendo en esto de la anatomía del alma cómo el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo representan sabiduría y entendimiento. Cada mano representa: la derecha es Gesed, favor; la izquierda Geburah, justicia, severidad. Por eso la derecha es como la que uno usaría para recibir algo, la izquierda para apartar algo. De hecho había escuchado una vez que con respecto a brujería, si una persona agarra la brujería en algún lugar, digamos algo que haya enterrado, lo agarra con la mano derecha, está aceptando esa brujería
Si lo agarra con la mano izquierda es como más bien rechazándolo. Pero bueno, de ahí que el unir las manos representa Tiferet, que es balance, belleza, entre otras cosas. Así como unir la sabiduría con el entendimiento para recibir conocimiento. Pero hablaba de cómo, que me pareció muy curioso, más ayer con el concierto que tuvimos, bendito Yahweh, de cómo cuando el alma está contenta, lleva al cuerpo a unir las manos, ¿verdad? Aplaudiendo. Entonces, como el aplauso representa esa unión de los dos pilares para traer un balance y una belleza y en sí la misericordia. Porque una cosa es dar el favor en cualquier momento, otra cosa es rechazar todo porque es lo justo, y otra cosa es dar misericordia, que es la mezcla de uso el juicio, pero también el favor. Entonces eso representan los aplausos y como cuando la gente está alegre, también, que esa es otra cosa, Hod y Netzach representan las dos piernas, esplendor y triunfo. Entonces por eso también cuando la persona está alegre le da por bailar, mover los pies. Entonces muy particular, ¿verdad? Bendito Yahweh lo que hace la música, lo que hace la canción, y espero, o sea, y de verdad fue muy muy bonito ayer cantar esas canciones y ver cómo todos las sentían y cantaban y coreaban, y qué bendición. Me imagino a Yahweh también contentísimo oyendo eso.